Todopoderoso y eterno, derrama tu gracia sobre este lugar de oración y socorre a cuantos en él invocan tu nombre. Que la fuerza de tu palabra y la eficacia de tus sacramentos fortalezcan el corazón de los fieles que aquí se congregan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Resuene siempre en esta casa la palabra de Dios, para que conozcáis el misterio de Cristo y se realice vuestra salvación dentro de la Iglesia. Primera lectura. Leían el libro de la ley explicando el sentido. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era mediados del mes séptimo, en la plaza de la Puerta del Agua. Desde el amanecer hasta el mediodía estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado. Y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios, con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: hoy es un día consagrado a nuestro Dios, no hagáis duelo ni lloréis, porque el pueblo entero lloraba al escuchar la palabra de la ley. Y añadieron: andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, pues un día consagrado a nuestro Dios, no estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Tu palabra, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tu palabra, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro.
Queridos hermanos, acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Dice la Escritura: yo coloco en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Para vosotros, los creyentes, es de gran precio, pero para los incrédulos es la piedra que desecharon los constructores. Esta se ha convertido en piedra angular, en piedra de tropezar y en roca de estrellarse, y ellos tropiezan al no creer la palabra. Ese es su destino. Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: uno que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos sacerdotes, excelentísimo señor alcalde y autoridades de Vélez, queridos hermanos y hermanas, la lectura de la palabra de Dios que hemos proclamado nos indica a nosotros
cuál es el significado que tiene este templo que estamos inaugurando y que vamos a consagrar al Señor. En poco tiempo, en pocos días, aquí en Vélez, Málaga, he tenido la suerte de poder bendecir de nuevo y poner a disposición de la piedad del pueblo la bellísima iglesia de Santa María, recién restaurada también, que además de servir como museo, sirve también para la celebración de nuestra fe y de nuestro culto al Señor. Y hoy, en esta extensión enorme que está teniendo Vélez, Málaga, podéis vosotros contar con un nuevo lugar de acogida donde os reunáis para encontrar al Señor, para encontraros con Jesucristo. En el Evangelio que hemos proclamado, el Señor le hace a sus primeros discípulos, a los primeros cristianos, la misma pregunta que yo creo que esta tarde nos hace a nosotros, ¿no? Aquellos discípulos conocían a Jesús y le habían seguido generosamente. Y Él les pregunta, ¿quién dice la gente que es Jesucristo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta para nosotros, los cristianos, fundamental, puesto que no tenemos otro mensaje que transmitir si no es a Jesucristo el Señor. Ellos contestan recogiendo lo que dice la gente de entonces, y en las contestaciones casi todos hablan bien de Jesús. Hablan bien de Jesús. Era entonces la mayor parte del pueblo judío que no conocía más que a un Dios verdadero. Dicen uno, pues lo comparan con los grandes hombres de su pueblo y de su iglesia. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías. Hablan bien de Jesucristo, incluso sin ser creyentes en lo que Jesucristo era. ¿Quién dice a la gente en Vélez, Málaga, que es Jesús de Nazaret? ¿Quién dice a los bautizados de esta comunidad que es Jesucristo? Es bueno el hacernos esta pregunta y tener una actitud de atención, de escucha sobre el concepto y lo que significa Jesucristo en la vida de mucha gente de nuestra tierra. Yo estoy seguro que para todos Jesús de Nazaret goza de un gran prestigio, de una gran confianza. Incluso los no creyentes, los que no creen que Él es el Hijo de Dios, hasta en el mismo Corán, que a nosotros nos considera y a Jesucristo le considera como un hereje, de Jesucristo se habla bien y le aplican el título más alto que ellos tenían, que era un gran profeta. No le reconocen como Hijo de Dios, pero le reconocen como una gran persona. La gente de hoy que conoce la historia, el mensaje de Jesucristo, aunque no sea creyente, tiene que reconocer que ha sido la persona más excepcional que ha pasado por toda la historia del mundo. Él fue el que dividió la historia antes de Jesucristo, después de Jesucristo, es un tiempo cualitativamente distinto. Todo el mundo que lea su mensaje y su vida tiene que reconocer que fue un hombre extraordinario cuya vida se resume en esta palabra. Fue un hombre que pasó haciendo el bien. Esa era la opinión que tenían entonces de Jesucristo. Un hombre que pasó haciendo el bien. El primer converso que hubo a Jesucristo como Hijo de Dios fue precisamente un soldado romano, que era pagano, que no era creyente, y además había contribuido a acabar con la vida de Jesús. Fue, según la tradición, el que dio la lanzada. Y Longinos, cuando vio a Jesús morir, exclamó: un hombre que muere así no puede ser solo hombre. Para él resultó misterioso el gesto de un hombre que muere perdonando, de un hombre que muere sereno, de un hombre que muere perdonando y ofreciendo su vida para la salvación de todos los que estaban junto a él. Un hombre que muere así no puede ser un simple hombre, ¿eh?
era un hijo de Dios, que es su grandeza. Pero nos interesa también el preguntarnos nosotros, los católicos de Vélez, esta misma pregunta: ¿quién es Jesucristo para nosotros, los creyentes y los católicos, miembros de las cofradías, sacerdotes, obispos, los que estamos aquí? ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Si queréis, podemos preguntarnos qué significa Jesucristo en nuestra vida. O incluso, ¿qué imagen transmitimos nosotros de Jesucristo? Los que nos contemplan a nosotros como discípulos suyos, como miembros de su iglesia, como de su comunidad, ¿qué imagen puede tener la gente alejada de quién es Jesucristo a través de sus testigos y de sus discípulos que somos nosotros? Ahí Pedro hace una contestación que es la contestación y la definición que Dios mismo aplaude y que Dios mismo reconoce. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esa contestación tan breve de la figura de Jesucristo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesucristo responde alabándole: has hablado muy bien, Pedro, pero eso no te lo has inventado tú, eso te lo ha revelado el Padre. Viene a decir que eso es lo que piensa Dios Padre de Jesucristo su Hijo. Es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es el resumen de toda la cristología, de todo el misterio de Jesucristo. ¿Qué significa? Tú eres el Salvador, el Mesías, el Salvador único, el Salvador que todos esperamos. Estamos deseando a alguien que venga a darnos la felicidad, la paz, la alegría, el bienestar dentro de nuestro mundo. Era un pueblo que tenía la esperanza en un Mesías, en alguien que vendría a salvarnos. Ese espíritu de alguna manera está en todos nosotros. Dentro de poco participaremos en una convocatoria que se nos hace a todos nosotros para elegir al que creemos que es el alcalde de nuestro pueblo, el que creemos que puede ayudarnos. Los políticos en este sentido se presentarán a nosotros presentándose de alguna manera y a su estilo como salvadores. Nos hablarán de lo que van a hacer a favor del pueblo, de cómo conseguirán erradicar la pobreza, ofrecer la cultura que necesita el pueblo, ofrecer los bienes necesarios que tiene. Y es bueno que lo hagan, es bueno que lo hagan. Pero realmente Jesucristo nos dice: el único que puede ser vuestro Salvador soy yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y añade: y esto por una razón, porque yo soy el Hijo de Dios. Soy el Hijo de Dios. Porque en el fondo lo que vosotros deseáis es a Dios. Lo que a veces incluso en vuestra indiferencia religiosa, sin saberlo, estáis añorando, es ser como dioses. Este es el gran deseo de toda persona. Nuestro drama, el drama de nuestro tiempo, es que los hombres, como los primeros padres, Adán y Eva, queremos ser dioses sin Dios. Y eso es una contradicción. Cuando la serpiente le dice a Adán y a Eva: si coméis de esta fruta seréis como dioses, podrían ellos haber contestado, si hubiesen sido lúcidos y consecuentes: gracias, ya lo somos, ya lo somos. Dios para ellos era la persona cercana, que se acercaba al paraíso, en donde ellos eran felices. Su tentación es intentar ser dioses, pero sin Dios, poniéndose ellos en el lugar de Dios. Nuestro mundo está necesitando y deseando a Dios, con otros nombres, con otros títulos, pero en definitiva, como decía San Agustín, es el ansia de Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pues este Dios que se nos hace presente en Jesucristo, para nosotros no es un personaje histórico, alejado 2000 años de nuestra vida. No es un personaje de que estamos distantes. Nuestra fe dice que Cristo vive, que el Dios en quien nosotros creemos es un Dios que ha entrado en nuestra historia humana. Es una persona, es persona. Nosotros no queremos en verdades abstractas, ni queremos en ideologías. Queremos en personas, en Dios nuestro Padre,
en Jesucristo, su Hijo, en el Espíritu Santo. Y es un Dios personal que ha entrado en nuestra historia. La única religión que cree que Dios no está arriba en el cielo, sino que Dios ha bajado a nuestra tierra, ha puesto su morada entre nosotros y está entre nosotros. Y creemos que ese Dios que se encarna y se hace presente en nosotros resucitó y no muere y sigue vivo. Jesucristo ayer, hoy y siempre. Y nosotros podemos encontrarnos con el Jesucristo viviente. Un templo es la expresión de nuestra fe en Jesucristo. Es nuestra expresión de la fe en Dios. A este lugar lo llamamos la casa de Dios y la casa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Dios está entre nosotros. En esta cultura que estamos viviendo, un templo es el signo de un pueblo y de una gente que sigue creyendo en Dios y que sigue manifestando públicamente su fe en Dios como el único Señor, Jesucristo como el Dios verdadero. El centro de este templo y donde se concentra todo nuestro esfuerzo y nuestra mirada es en el sagrario, donde está presente Jesucristo en la Eucaristía y es la palabra de Dios, la Biblia, que preside también nuestra mirada junto en el altar. Ahí está presente Jesucristo, realmente presente en la Eucaristía, realmente presente en su palabra. Cuando venimos a misa los domingos, nosotros venimos a encontrarnos con Dios, a encontrarnos con Jesucristo. La misa para un creyente no es una obligación, es una necesidad. Necesitamos encontrarnos con el Señor, escucharle, oír su voz, comunicarnos con nuestro Padre que nos habla, manifestarle nuestros agradecimientos, nuestros deseos. Venimos a encontrarnos nosotros con Dios. Ese Dios que es el Padre de todos nosotros. La parroquia es una comunidad compuesta de creyentes que están llamadas a ser una familia, la familia de los hijos de Dios. Normalmente durante la semana vivimos más o menos dispersos en nuestro trabajo, pero el domingo para nosotros es el día del Señor, es el día de Dios.